Pero decía hace un ratito de lo importante de encontrarnos y de encontrarnos con tantos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas que dicen aquí estoy por primera vez y que se animan a dar este paso, involucrarse en un proceso electoral, en participar, en llenar de contenido social, humano, la democracia, que es en definitiva lo que estamos haciendo. Y yo quería también hacer ese reconocimiento. Hay mucha familia hoy presente, hay muchos hombres y mujeres que decidieron venir a este acto, a esta celebración, a este encuentro, a esta fiesta popular, a esta gran peña del brazo de sus hijos, de sus hijas, con sus padres, con sus madres, porque sabemos que son momentos muy especiales, muy sentidos, estamos todos muy movilizados, movilizadas, nos pasan cosas muy íntimas por nuestras vísceras, por nuestras fibras, sabemos que lo que se juega en estos días, en estas horas, es muy importante, que supera con creces inclusive el mandato institucional de 4 años. Lo que viene por delante es el futuro de verdad de la patria, en qué tipo de país vamos a vivir. Las actuales autoridades ya lo han dicho, cuando fuera interpelado el presidente le dijo a su interlocutor casual, yo voy a seguir haciendo lo mismo pero más rápido. Lo mismo pero más rápido ya sabemos lo que es más ajuste, es más pobreza, es más destrucción de empleo, es más marginalidad, es más desigualdad, es más violencia, es más desapego por lo que más necesitan de esa acción firme, decidida del Estado. Por eso son tan importantes estas horas y por eso este clima tan especial que contagia energía para dar esa pelea. Yo le decía a Martín, cuando charlábamos con Máximo y con los compañeros y compañeras antes de estar acá, qué importante fue sostener las banderas hasta el último minuto, y se nos venían a la cabeza esa imagen de Martín resistiendo el embate el 24 de diciembre a la noche del 2015, sosteniendo las banderas en el AFCA, tal como le había encomendado la presidenta, conforme los mandatos institucionales, que esta gente vino a vapulear y con toda prepotencia a llevarse puesto. Y hoy, claro, a la luz de los acontecimientos veíamos que este modelo de concentración de la palabra necesita, la concentración de la riqueza necesita la concentración de la palabra. Por eso era tan importante llevarse puesto ese trabajo que habíamos hecho con tanto fervor militante y que le tocó al equipo que conduce Martín liderarlo, y que fue a instancias de la decisión firme de la presidenta dar esa pelea tan sensible para la defensa de un derecho hoy tan elemental como es el derecho a la comunicación. Por eso, que estemos hoy acá es una alegría, porque nos sentimos parte activa, instrumento leal de una organización política, de una identidad política que abraza una cantidad de anhelos y que fundamentalmente ama la militancia. Nosotros nos reconocemos fundamentalmente como militantes políticos. Por eso es importante, cuando estamos acá, reafirmar el valor de la política, de la militancia, de la organización, de la participación popular. El poder establecido, los factores de poder no necesitan de la política. Ellos tienen recursos, tienen dinero, tienen apellido, tienen tradición. El pueblo tiene nada más y nada menos que la capacidad de abrazarse en un sueño común, organizarse y torcer el rumbo cuando las cosas vienen mal, como vienen ahora. Y es lo que estamos haciendo, con convicción, con amor, con pasión. Vamos a torcer el rumbo y a partir del 10 de diciembre de este año empezamos a escribir colectivamente otro capítulo en la República Argentina. Y eso no tengo dudas, porque nos asiste el valor histórico de la justicia, la fuerza de nuestras convicciones y la decisión de un pueblo que no quiere verse sometido por 4 años más. Y eso lo vamos a hacer a partir del legado y la inspiración que nos dejó Néstor y de la capacidad de conducción generosa, con coraje, mística y entrega que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos demuestra en cada una de sus acciones, sin dudas, sin vacilar, con humildad, con entereza, con grandeza, con coraje, con convicción, con los ideales siempre a la cabeza. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a nivel nacional y lo vamos a hacer en la provincia y lo vamos a hacer en Morón. Que sepan los vecinos y vecinas que el 10 de diciembre vuelve a gobernar en Morón. Una experiencia política que cree en la participación popular, que llama a decidir en conjunto, que somete a consideración las decisiones estratégicas de este pueblo, que no lo deciden entre 3 o 4 en un despacho,
entre gallos y medias noches. Creemos en un gobierno que gobierna obedeciendo, obedece los mandatos populares, que cree que las políticas públicas son mejoras cuando llevan en su vientre el sello de la participación, de la expresión, de la organización territorial. Morón tiene memoria, tiene tradición. Tenemos un camino de 16 años transitados, una cultura de ejercicio democrático, una cultura de un tipo de gobernabilidad que rinde cuentas, que llama a la participación, que planifica. Gobernar implica administrar esa dualidad, dar cuenta de lo impostergable, que hoy duele, dar cuenta de lo urgente, que hoy lastima, dar cuenta del hambre, de la miseria, del dolor, de la angustia, de la incertidumbre y resolverlo. Para resolverlo hace falta dos cosas: sensibilidad y hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Gobernar significa hacerse cargo, dejar de mirar a los costados, ponerse en una posición de neutralidad constante y decir sistemáticamente que las responsabilidades lo tiene otro u otra, que pasaron cosas, que la tormenta, que el pasado, que el futuro. Hacerse cargo y gobernar de manera sensible, con banderas inexorables como la justicia, la paz y la libertad. Y eso lo vamos a hacer, yo no tengo dudas. Ojo, no hay que transitar un clima de triunfalismo. La pelea que tenemos por delante es una pelea difícil. Tenemos que salir hoy convencidos y convencidas más que nunca de redoblar esfuerzos, de ir a buscar a esos y a esas que tal vez en su momento, en el 2015, confundidos, manipulados, acompañaron a las actuales autoridades y hoy están desencantados, enojadas, frustrados, porque les mintieron, porque les dijeron que iban a hacer una cantidad de cosas, no solo no lo hicieron, sino que hicieron todo lo contrario. Ellos no son responsables, son víctimas igual que nosotros. Vamos en busca de ellos. Nosotros tenemos que ser la expresión social y la expresión electoral de ese frente común de agredidos y agredidas por estas políticas que empezaron en diciembre del 2015. Tenemos que saber canalizar ese descontento, ese enojo, esa frustración. Hay que pararse de igual a igual y escuchar con humildad, con capacidad de reflexión común y tratar de reconvertir ese desencanto en otra vez esperanza, en energía, decir, no, mirá, no todo es lo mismo. Vale la pena, acá tenés hombres y mujeres que de verdad están dispuestos a enfrentarle al poder para intentar llevar adelante un proceso de verdad que distribuya la riqueza que producimos todos los días. No todo es lo mismo y tenemos un pasado que nos respalda, no es una expresión que nace en el vacío de un laboratorio, tiene que ver con nuestro pasado reciente de que se pudo, de que Cristina, de que Néstor lo hicieron. Se puede pensar en una Argentina distinta y que esa Argentina configure una provincia distinta y distritos de la provincia de Buenos Aires distintos como va a ser Morón. Por eso es un laburo militante de ir todos los días, mientras esperamos en la farmacia, compramos en la verdulería, vamos a buscar a los chicos al cole, ese ratito, ese intersticio que nos brinda ese hecho casual, cuando aparece el tema y si no aparece propiciarlo, para decirle, che, qué mal que estamos, pero podemos estar mejor. Reflexionar, hay que persuadir, convencer, sin enojarse, sin gestos intemperantes, sin creerse que tenemos la verdad, ni mucho menos, construyámosla juntos. Lo que sabemos en estos 3 años y medio es que no gobiernan para los 44 millones de argentinos y argentinas. Se les cae la mitad del país, no tienen un modelo de desarrollo con inclusión, les sobra gente, les sobran conciudadanos y conciudadanas. Y eso es lo que vamos a reparar a partir del 10 de diciembre de este año. Un país para el conjunto, un país para los 44 millones de argentinos y de argentinas. Lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, hay un mandato histórico. Por eso la política, por eso no podemos permanecer indiferentes, pasivos, mirando cómo nuestros hermanos y hermanas, nuestras familias se deterioran, sufren. Tenemos que hacernos cargo de este presente, de este momento, como decíamos, con nuestra verdad relativa, sin imponer a nadie, nuestras particulares creencias, pero intentar convencer, persuadir, que eso tan lindo que nos permite la militancia, la política, valerse de los argumentos innumerables que tenemos para seducir, para contagiar, para dar vuelta a esos votos que todavía tenemos que dar vuelta, que sabemos que quedan muchos hombres y mujeres que tal vez tienen resuelto no votar al actual proceso, pero están buscando cómo expresar ese enojo. Nosotros tenemos que ser el instrumento de expresión de ese enojo, de expresión social y de expresión electoral. Por eso
Me decían muchos hombres y mujeres que trabajan todavía en el municipio: Lucas, nos encantaría estar, no podemos, porque hay un clima hostil, un clima de persecución. Yo le digo a esos compañeros y a quienes no son compañeros que sepan que si la democracia quiere efectivamente que a partir del 10 de diciembre nos volvamos a hacer cargo de los destinos de esta ciudad, no va a haber persecución, no vamos a revisar perfiles de Facebook, no vamos a perseguir a nadie. Lo único que vamos a pedir es que trabajen como lo hicieron los 16 años que nos tocó gobernar. Y de eso, créanme que podemos dar fe. Jamás nos metimos en la vida particular, en la vida militante, en las pertenencias políticas de nadie. A esos hombres y mujeres que nos expresaron sus ganas, su deseo, su voluntad de estar acá, que por razones obvias prefirieron no hacerlo, en agosto, en octubre, en ese momento sagrado, soberano, donde ejercemos esa posibilidad de expresar lo que nos pasa, sabemos que vamos a contar con ellos y con ellas para torcer el actual rumbo de las cosas y empezar de verdad un camino distinto. La política, cuando no defiende los intereses generales, pasa lo que está pasando hoy, ¿no? El pan a 90 pesos, la carne a 300 pesos. Pensar que semana por medio nos aumenta el combustible, que cargar la SUBE casi es un privilegio. Pensar que la política tiene que ser eso, la defensa irrestricta de los intereses de la mayoría. Y que para eso hay que tener mucha fortaleza, mucha decisión, formación política, saber para qué se está, quién se quiere representar, cuál es el sujeto histórico del cual nos sentimos parte. Y me parece que en nuestro espacio eso lo tiene debidamente resuelto. Cuando se nos plantea como interpelación la necesidad de la unidad, yo creo que hay señales auspiciosas. Máximo lo dice y Cristina viene permanentemente dando señales, gestos, expresiones que van en esa dirección, de la unidad de los dirigentes, porque la unidad de la población, de nuestra comunidad, del pueblo, ya es un hecho. Ellos también cabalgan sobre esa desintegración. Nosotros tenemos que ir a contramano de ese proceso tan cruel de atomización, de desagregación, de fragmentación. Parece que cada uno está dando su pelea en forma aislada y esa unidad es la que tenemos que construir, esa unidad en la que los estudiantes son solidarios con los jubilados y jubiladas que vieron claramente perjudicados sus estándares de vida en estos 3 años. La solidaridad entre las pymes y los comercios que ven claramente cómo cada día se les hace más difícil sostener su actividad. La solidaridad entre los estatales y los científicos que vinieron estos 3 años y medio a romper con el sistema científico nacional que nos había puesto otra vez en un lugar de orgullo, de reconocimiento, de prestigio. Esa es la solidaridad de nuestro pueblo, esa es la unidad que hay que cimentar, que hay que afianzar, que hay que consolidar y que va a tener como expresión electoral también la unidad de la dirigencia política, social, cultural, religiosa. Yo no tengo dudas de que eso va a pasar y que hoy estemos acá, hombres y mujeres de trayectoria diversa, de recorridos diversos, da claramente la pauta de que estamos por el buen camino. Por eso, cuando nos dicen, no, se viene a partir de diciembre, si ganan ustedes, un proceso de revancha. Van a inaugurar el Ministerio de la Revancha. Nosotros no nos vamos a embarrar en el lodo del odio y el resentimiento. Nosotros no hacemos políticas desde ahí. No miramos a los otros y a las otras desde ahí. Nuestra materia prima son los sueños. Soñamos colectivamente, no soñamos individualmente. Nuestra materia prima son los sueños colectivos. ¿Y saben cuál es nuestra revancha? Permítanme de compartirles esto. Nuestra revancha va a ser definitivamente cuando todas las escuelas del país vuelvan a tener gas. Roby, cuando todas las fábricas de nuestro país vuelvan a producir, esa va a ser nuestra revancha. Cuando todos los días los pibes salgan con su guardapolvo, camino a la escuela, le dan un beso a la mamá, a la abuela, al tío, saben que los espera una escuela abierta, con todas las condiciones para llevar adelante ese hecho maravilloso de enseñar y aprender, y que el conocimiento vuelva a tener centralidad. Y que la escuela no es solamente ese lugar donde los pibes y las pibas morfan. El conocimiento, el pensamiento, la educación es, sin lugar a duda, como lo plantea Cristina, la llave al futuro. Esas van a ser nuestras revanchas. Cuando veamos, por ejemplo, que Mave, que tuvo que cerrar una fábrica emblemática de aquí del Parque Industrial, cerró, bajó sus persianas y empezó a producir porque vio que las señales eran todas para la timba financiera, ninguna para el mundo de la producción y del mercado interno y la capacidad de consumo, cerró las persianas. Pero ahí están las máquinas, no se las llevaron. Vamos a proponernos el desafío del 10 de diciembre, que manos de laburantes vuelvan a operar esas máquinas, para que esas mismas manos de laburantes lleven el sustento todos los días a su casa y puedan mirar a sus pibes y a sus pibas con la dignidad de haberse roto el lomo ese día
y decir, podemos compartir la mesa con dignidad, con alegría, en unión. La mesa organizada de los argentinos y las argentinas, de los moronenses y las moronenses. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas van a ser nuestras pequeñas grandes revanchas. Volver a ver comerciantes que apuestan, que creen, que logran atravesar sin zozobra la aventura de abrir las persianas para ver qué pasa, que no temen con pavor cuando llega una boleta del agua, de la luz, del gas. Volver a tener señales claras, que no vuelvan a organizar la vida, a dar certidumbre, previsibilidad, a poder apostar. Nadie crece si no podemos mirar con expectativa, con esperanza el mañana, el futuro. Por eso yo decía que gobernar tenía que ver con esas dos dimensiones, el hoy, lo impostergable, lo urgente, lo que duele, lo que lastima, pero también que nos hablen de futuro. Y en Morón, para traer a nuestra experiencia, en Morón creemos haber hecho algunas cosas que nos habilitan a poder interpelar, conversar, convocar a ese voto ciudadano y ciudadana en función de esta capacidad, de un equipo que supo, que pudo, que quiso resolver lo urgente y que también tiene capacidad de proyección, de habitar el futuro con un pie y contarle cuál es el futuro que nos imaginamos en nuestra comunidad, porque esa comunidad es la que va a participar activamente en la construcción de ese futuro como este lugar. Cuando Martín Sabatella, el 1 de mayo del 2005, en la Universidad de Morón, les dijo a ese auditorio que escuchaba atónito que Morón, el Deportivo Morón, iba a tener una nueva sede, muchos, y les confieso, yo también, me pareció que era concreción imposible, que no lo íbamos a hacer, que era un exceso de optimismo. El 26 de julio del 2013, de la mano de nuestra presidenta, inauguramos esto que hoy nos da cobijo. Porque tuvimos capacidad de soñar en grande, porque pusimos la capacidad de gestión al servicio de esos sueños. Y porque lo logramos, porque concretamos aquello que parecía irrealizable. Porque justamente el motor nuestro, que nos hace todos los días levantarnos, caminar, avanzar, andar, estrecharnos con otros y otras, no es el odio, no es el rencor, no es el resentimiento, son las ganas de vernos felices, de vernos con nuestras cosas más básicas resueltas, de saber que tenemos la certeza de que esa noche llegamos a casa y podemos prender la estufa y abrazarnos, sin tener la especulación de saber que nos viene una factura enorme. La verdad es que estamos confiados, humildemente confiados, decididos, porque vemos un pueblo que está dispuesto a dar esa pelea. Y vemos a una dirigente enorme como es nuestra presidenta, que en un gesto de generosidad absoluta pone toda su capacidad, su capital político, su predicamento, su influencia, su recorrido, su historia, sus dolores, su alegría, sus sueños, a disposición nada más ni nada menos que recuperar el Estado de la Nación Argentina para que lo gobiernen hombres sensibles, mujeres sensibles, responsables, soñadores, y que la Argentina deje atrás este pasado tan feo que estamos viviendo, este presente tan feo que estamos viviendo. Por eso, para terminar, cuando decimos vamos a volver, y recién lo compartíamos con Máximo y con los compañeros y compañeras en la mesa, vamos a volver no tiene que ver con la aspiración genuina, por cierto, pero con la aspiración individual de un nombre propio, no tiene que ver con eso. No, vamos a volver. Estamos diciendo que va a volver esta forma de entender la gobernabilidad, de entender cómo se toman decisiones desde los lugares más importantes. Que vamos a volver significa justamente esto que decíamos al principio, situar de una vez y para siempre al Estado en el lugar donde siempre tiene que estar, que es defender a los más humildes, a los que no tienen tiempo. A ellos y a ellas hay que abrazar desde el Estado. Por eso necesitamos que ese Estado esté habitado por hombres y mujeres que sean sensibles, que sean conscientes del impacto que tienen sus decisiones, y que sean responsables y que tengan coraje. No es fácil, no es para cualquiera. Hay que hacerse cargo, y hacerse cargo significa aguantarse la que se viene. Porque de verdad, como pocas veces en la historia de nuestro país, nunca los poderes fácticos, los poderes reales estuvieron tan alineados detrás de un gobierno como en este caso. Pero como sabíamos, este es un gobierno que no gobierna para el conjunto, que gobierna para una parte, y esta otra parte, la gran mayoría que no quiere mirar cómo todos los días le arrebatan un nuevo derecho, está de pie, está activa, está organizada y está dispuesta a torcer este rumbo y construir definitivamente un presente y un futuro distinto. Y el futuro, hombres y mujeres de Morón, el futuro no va a ser la imposición caprichosa y arbitraria del calendario. El futuro, yo les aseguro, que va a ser la realización más genuina de nuestros anhelos de libertad, de justicia, de igualdad. Por la fuerza de nuestras convicciones, con la capacidad militante, con todo nuestro desarrollo territorial, con todo el amor que
todos los días nos da fuerza para salir a la calle. Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Otra vez, pongamos a las fábricas a producir, a las escuelas a enseñar, a los comercios a vender, a los laburantes a laburar. Pongamos las cosas en su orden, pongamos las cosas como deben estar. Que el Estado de una vez y para siempre asuma la responsabilidad de gobernar para el conjunto y deje de estar subordinado a los intereses de unos pocos. A ejercer con soberanía, con decisión, con determinación. El gobierno del pueblo de la nación, el gobierno del pueblo de la provincia y el gobierno del pueblo de Morón. Gracias, gracias Martín, gracias Máximo, gracias compañeros, gracias compañeras. Es juntos, es ahora, ¡vamos!